Venezuela suma una nueva crisis diplomática sobre las 7 de la noche. La encargada de negocios de Ecuador en Venezuela, Elizabeth Méndez, abandonó Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro la declaró persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para salir del país. ¿Por qué tomó el gobierno venezolano esa decisión? Porque previamente Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela en Quito, como le decía, Carol Delgado, dándole también a ella un plazo de 72 horas para abandonar Ecuador. Esta fue para Venezuela una decisión extravagante. El gobierno de Nicolás Maduro también acusa a Ecuador de actuar bajo un nuevo rol asignado por el gobierno de Estados Unidos. A su vez, la decisión de las autoridades ecuatorianas de expulsar a la embajadora de Venezuela estuvo motivada por unas declaraciones del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. Ahí empezó todo. Él acusó al presidente Lenín Moreno de mentir y de inflar las cifras cuando habló ante la Asamblea General de la ONU el mes pasado y se refirió al estado de salud y al número de venezolanos que llega a Ecuador cada día en este éxodo masivo. Para el gobierno ecuatoriano, las declaraciones de Rodríguez fueron ofensivas y constituyen un irrespeto que Ecuador no va a tolerar. Y bueno, efectivamente, Rodríguez llamó mentiroso a Moreno. Escúchelo usted mismo. Y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años. Esto es una ciudad muy linda. Pero si entraran 6.000 venezolanos diariamente en autobuses a Quito, colapsarían Quito. Si es verdad lo que ese señor mentiroso dice, quedaría colapsado por completa la ciudad de Quito diariamente, porque además son todos los días. Este señor mentiroso al que se refiere Rodríguez es el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Vamos para allá precisamente hasta Quito con más detalles y repercusiones con nuestra Ana María Cañizares. Ana María, buenas noches. Decisiones y tensiones que abren un capítulo muy diferente entre el gobierno del presidente Moreno y el gobierno venezolano. Te escuchamos con mucha atención. Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, escaló esta tensión diplomática entre Venezuela y Ecuador justamente después de estas declaraciones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El Ecuador emitió un comunicado la mañana de este día en el que ha sido muy enfático rechazando la actitud del régimen del gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como un socialismo del siglo XXI corrupto, mentiroso y asesino. 3 fuertes calificativos que no se arriesgaba a decir el gobierno de Lenín Moreno en los últimos meses. De hecho, fue sumamente cuestionado por la oposición ecuatoriana y por los críticos a su gobierno de que el Ecuador era muy tibio, muy frío con respecto a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Pero el día de hoy todo esto cambió sorpresivamente, Fernando. Incluso en este comunicado, como tú ya bien lo señalabas, se dio la información de la expulsión de la encargada de negocios, Carol Delgado, de Venezuela, aquí en el Ecuador, dándole 72 horas para abandonar el país y declarándole además persona no grata. Lo propio ha hecho Venezuela en esta reciprocidad en materia diplomática con su delegada en Venezuela. Pero escuchemos qué fue lo que molestó a Venezuela y lo que también el gobierno ecuatoriano ha defendido hoy: las cifras con respecto al éxodo venezolano, que en septiembre pasado, ante la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Lenín Moreno informaba. Escuchemos. En Ecuador estamos recibiendo diariamente al menos a 6.000 hermanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte. Bien, Fernando, el gobierno también ha defendido estas cifras, ha dicho que 1 millón de venezolanos han ingresado al Ecuador, que 300.000 se han quedado en el país y que cerca de 60.000 se han radicado en la ciudad de Quito, en la capital de Ecuador. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro ha calificado esta decisión de Ecuador como extravagante, intolerante y desproporcionada. Habrá que ver también entonces cuáles serán las próximas acciones que tomen ambos gobiernos en esta tensa situación diplomática que las declaraciones de Jorge Rodríguez han generado. Así es, Ana María. A ver hasta dónde va a llegar esto, cuánto tiempo va a durar y hasta dónde va a escalar.
apenas empieza. Ana María Cañizares desde Quito, en Ecuador. Gracias, Ana María, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias. Rápido, damos paso al siguiente tema. En esta de Amnistía Internacional y NICA de Nicaragua, obviamente. Mario Medrano tiene más detalles de este documento de la Organización Pro Derechos Humanos. Los Ángeles, somos CNN. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu AI NICA de Amnistía Internacional y NICA de Nicaragua, obviamente. Conclu AI NICA. Ahí está en pantalla, esta es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus comentarios con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. El más reciente informe de Amnistía Internacional titulado Sembrando el terror de la letalidad a la persecución en Nicaragua revela que las autoridades intensificaron estrategias para la represión y cometieron presuntas graves violaciones a los derechos humanos durante la llamada Operación Limpieza. Mario Medrano tiene más detalles de este documento de la... Justifica el uso de medios letales. Al menos 322 personas, entre ellas 21 policías, habrían perdido la vida a manos de agentes estatales y otras 2.000 habrían resultado heridas, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, hasta el 24 de agosto. Al 18 de agosto, las autoridades nicaragüenses habrían formulado cargos contra 300 personas por participar en las protestas, según el documento. Amnistía Internacional documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluida la tortura sexual a una mujer en un centro de detención. Organismos locales como la Comisión Permanente de los Derechos Humanos investigan 100 denuncias de tortura. Tenemos el caso de una persona que le fue perforado el pulmón como resultado de las golpizas salvajes que le dieron en el Chipote. La crisis en Nicaragua, según Amnistía Internacional, causó el desplazamiento interno y migración forzada de miles de nicaragüenses. El 31 de julio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados anunció que 8.000 personas nicaragüenses solicitaron refugio en Costa Rica y otras 15.000 tenían cita en las siguientes semanas para pedirlo. El informe de Amnistía Internacional se basa en visitas a Nicaragua y Costa Rica realizadas entre julio y septiembre de este año, meses en los cuales se realizaron 115 entrevistas, donde aseguran se documentaron 25 casos de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el equipo de expertos revisó 80 materiales audiovisuales y fotográficos sobre el contexto de la crisis en Nicaragua. CNN, Mario Medrano, Managua. Vamos de inmediato con Erika Guevara Rosas, es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Está en Madrid, España, ya es de madrugada.
Oye, Erika, mil gracias por estar a estas horas con nosotros aquí en Conclusiones. Bienvenida. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Pues de nueva cuenta, Erika, se confirman atroces acontecimientos dirigidos tal vez desde el más alto nivel del gobierno de Daniel Ortega. Incluso tienen ustedes documentadas ejecuciones extrajudiciales. Cuéntame acerca de esto, en donde estarían vinculados los policías, pero también en una especie de componenda junto con los paramilitares. Esto es algo que ya se había venido hablando, pero documentación e investigación, como debe hacerse, Amnistía Internacional la tiene. Así es, Fernando, estamos hoy día publicando este informe, Sembrando el Terror, que es el segundo informe que hemos publicado desde el inicio de la crisis el 18 de abril. Hoy precisamente se cumplen 6 meses desde el inicio de esta grave crisis en materia de derechos humanos, que ha dejado ya pues un saldo de más de 320 personas muertas, entre ellas policías, y ha dejado miles heridos, miles de personas desplazadas forzosamente y un sinnúmero hoy día de personas detenidas arbitrariamente simplemente por ejercer su legítimo derecho a la manifestación pacífica y a la reunión. Lamentablemente, lo que hemos documentado en este informe es cómo se ha recrudecido la represión violenta dirigida por el gobierno del presidente Ortega. Lo que veíamos en los primeros 2 meses de esta crisis era un uso desproporcionado de la fuerza que en muchos casos resultaba letal. Ya habíamos documentado la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales y que se utilizara grupos parapoliciales precisamente para cometer estos abusos. Lo que este documento hoy día arroja, lamentablemente, es que estas operaciones de grupos parapoliciales coludidos con la policía se han ido sofisticando. Son operaciones militarizadas que han hecho uso de armas de guerra, armas militares, como ya ustedes lo han reportado. Nuestros expertos en armas y municiones hicieron una revisión muy cuidadosa de 84 digamos, productos audiovisuales en donde pudimos verificar todo este armamento. Y lo que hemos también documentado es que el uso desproporcionado de la fuerza se ha convertido en un uso indiscriminado y generalizado de la fuerza letal. Es decir, que hay una intención de persuadir, de castigar a las personas que hoy día se manifiestan con la propia muerte. Lamentablemente, y lo que hemos visto a lo largo de esta crisis, es que el discurso de negación del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ha sido un componente que alimenta esta estrategia de represión y que hoy día llega a niveles altísimos de estigmatización y criminalización que está llevando a jóvenes estudiantes, a líderes comunitarios de movimientos indígenas, campesinos, a la cárcel, enfrentando cargos de terrorismo, de financiamiento del terrorismo, de tráfico de armas, etcétera, simplemente por haberse manifestado en contra del gobierno. Erika, también tienen ya documentados casos de tortura. Incluso hay un caso muy particular en el que la misma víctima, en comunicación con la familia, les deja saber: si mañana no los llamo, es que me mataron. Viene y es parte precisamente del documento, así de atroz. Cuéntame un poco acerca de cómo lograron aterrizar porque muchas veces se habla de la tortura, pero no se puede aterrizar en la investigación. ¿Cómo lograron hacerlo, Erika? Bueno, nosotros hemos documentado 25 casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos en este informe. Esto es simplemente una muestra representativa de las graves violaciones que se están cometiendo, y entre ellos están los casos de ejecuciones extrajudiciales, el caso que tú mencionas, el caso de un policía que le hace saber a la familia que él ha sido crítico dentro del cuerpo policial y que ha decidido retirarse. Y lamentablemente la siguiente noticia que recibe la familia es que él ha muerto, y que ha muerto en manos de grupos terroristas, que ha muerto como resultado de un disparo de arma de fuego. Sin embargo, la familia
hace uso de un recurso alternativo forense, de un experto independiente que puede atestiguar, y es evidencia que nosotros tenemos, que se trata más bien de la muerte provocada por tortura practicada dentro del propio recinto policial. Otros casos de tortura, jóvenes durante detención fueron torturados, una mujer joven embarazada que fue golpeada al grado que tuvo un aborto, y además les retiraron la uña. Nosotros pudimos verla, pues días posteriores todavía estaba sin la uña de sus dedos. O sea, estamos hablando de cosas realmente atroces que se han cometido en contra de la población. Y lo más grave es que pues también hemos documentado cómo todas estas atrocidades cometidas por la policía y estos grupos parapoliciales se ha hecho no solo bajo el conocimiento de los altos mandos de gobierno, sino en muchas veces bajo la propia instrucción de las autoridades al más alto nivel, incluido el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Terrible, Erika. Me falta tiempo para poder seguir hablando contigo, ya llevar esto al plano internacional y de las acciones, pero mira, aprovechamos que duermas un poco porque es de madrugada en España. Cuando estés de regreso, avísame, por favor, para que podamos hablar en una hora decente también para ti, estimada Erika. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Al contrario, este trabajo, esta nueva investigación, este nuevo resultado de investigación de Amnistía Internacional, pues en el caso de Nicaragua con atroces, hay unos casos ahí atroces, y tiene acceso al mismo a través de internet. Le recomiendo que lo lea para que entienda a qué se refiere Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de temas, ¿no?, atroces. ¿Por qué atroces? Busque el documento. Ya escuchó usted dos ejemplos. Voy a hacer una pausa y regresamos. Sí, todavía me queda un bloque. Ya veré.